¿Sabes oír? ¿Entiendes, escuchas con atención lo que te dicen los demás? Son preguntas puntuales para pensar sobre cómo ha sido nuestra comunicación con los demás. Oír y escuchar son características raras actualmente. Como alguien ya lo dijo, los cursos de oratoria, es decir, de cómo hablar bien en público, se multiplican a cada día. Pero, ¿no serán más necesarios los de escucha que los de oratoria? Muchos son los que quieren hablar, pero pocos, muy pocos, los que escuchan y se proponen a escuchar y aprender a hacerlo con eficiencia. El que habla mucho, desafortunadamente, no escucha. A todos nos gusta colocar nuestras ideas y participar del transcurso de una charla con amigos. Es normal el querer exponer nuestras experiencias, nuestra visión de mundo. La dificultad está en saber escuchar, escuchando al otro atentamente, sin interrumpir su idea, sin interrumpir el hilo de un pensamiento. Para yo poder escuchar o oír con atención, yo tengo que estar predispuesto a esto. Mi conducta tiene que estar desde mi postura, mi forma de poner el cuerpo, tiene que estar de una manera en que yo recibo la información. Pero muchas veces caemos en el problema de que estamos escuchando y a la vez estamos pensando en lo que vamos a contestar. Ahí ya estamos poniendo una traba a este arte del oír. Lo más importante es que debemos ponernos en la situación del otro, ser más empáticos y esperar que la idea termine y de ahí poder dar nuestra opinión. El arte de oír y escuchar con atención. Este es el tema del programa La Vida Ahora de hoy y te damos nuestra más cordial bienvenida. El arte de oír y escuchar con atención. Este es el tema del programa La Vida Ahora de hoy. ¿Cuántas veces tratamos de encontrar a alguien que pueda escuchar nuestra historia? ¿No es así? Cuando todos hablan a la vez, no hay diálogo. Saber oír escuchando al otro atentamente es tan importante como hablar. El que oye y escucha con interés y atención lo que el otro tiene que decir, lo hace con eficacia. Y el que así lo hace, entabla una interacción con su interlocutor. Oír y escuchar atentamente significa empeño en comprender los puntos de vista de la otra persona. Oír es tan difícil como pensar en lo que se oye, pero indispensable. Debemos esforzarnos en escuchar posiciones contrarias a las nuestras. Debemos dar la oportunidad a que el otro lado pueda construir su raciocinio y exponer las justificativas de sus ideas. Solo así podemos analizar mejor nuestros propios puntos de vista. Y para eso hace falta la habilidad de la empatía, es decir, hay que tener la capacidad psicológica de colocarse en el lugar del otro y sentir lo que siente en esa situación que vive. Aunque oír y escuchar son palabras parecidas, sus significados y sentidos son más amplios, incluso siendo sinónimos. Esas palabras presentan diferencias importantes. Muchas veces podemos oír y no escuchar. Qué cosa rara, ¿verdad? Oír se refiere a los sentidos de la audición. La persona apenas oye, pero puede o no interpretar la comunicación. Escuchar requiere más que oír, es decir, la persona debe colocar suficiente atención al asunto, entender de qué trata, percibir lo que se ha dicho, sentir las palabras, opinar, considerar, concordar o no con lo que se ha expuesto. En ese sentido, si no solo oímos, pero también escuchamos lo que el otro está diciendo, podremos a partir de un cambio de informaciones, no solo aprender con el prójimo, pero también hacer con que este prójimo se sienta considerado y valorado porque alguien lo escucha. Pero creo también
que debemos primero aprender a oírnos a nosotros mismos. Hablando de ello, ¿cómo anda tu diálogo interno? ¿Has escuchado atentamente a tu corazón, a tu intuición o a tu alma? Saber oír es antes de todo un ejercicio fundamental para tu bienestar. ¿Cómo te ha ido con el ser oído? ¿Cómo has escuchado a las personas? ¿Has respetado tu oído? El arte de oír y escuchar con atención. Queremos seguir con este tema luego que nos permita hacer una breve pausa. Sigue ahí en nuestra sintonía. Estamos presentando La Vida Ahora. Recibe cada día por correo electrónico. Ahora tú puedes recibir los mensajes del cada día todos los días por correo electrónico. No dejes de recibir esos mensajes especiales. Entra en nuestro sitio ministerioreforma.com/email/ y haga su suscripción. Menos de 30 segundos y listo. Reciba su devocional cada día por correo electrónico hoy mismo. Volvemos a presentar La Vida Ahora. El arte de oír y escuchar con atención. Este es el tema de nuestro programa La Vida Ahora de hoy. Muchas veces no brindamos el debido cuidado a nuestra audición personal e interpersonal. ¿Has respetado tu oído? A cada día enfrentamos sonidos extremadamente altos, tanto en las casas como en locales de fiestas. Otro sector también son las motos con sus ruidos estruendosos, y sin contar los potentes equipos de música instalados en los autos, que terminan por irritar y quitarle la paz a todos. Vivimos en un momento máximo de la tecnología, pero con todo esto no nos damos cuenta del daño a nuestra salud auditiva que viene añadido. Posiblemente uno de los principales sea el modo irresponsable con el que se ha tratado el aparato auditivo y la relación del ser humano con lo que escucha. En lo que se refiere al aparato auditivo, actualmente blanco de muchos otros aparatos creados por el hombre, observamos un verdadero bombardeo de ruidos potencialmente y exageradamente altos, muchos de los cuales vacíos de sentido o contenido, sonido que, en lugar de promover la salud, termina por provocar más enfermedades. Según la Organización Mundial de Salud, 28 millones de jóvenes sufren con chillidos en los oídos por estar expuestos a sonidos y ruidos demasiado altos. Frente a esa realidad, ¿cómo obtener equilibrio para mantener nuestros oídos sanos frente a tantos sonidos y ruidos que oímos cada día? ¿Estás bien de salud? ¿Acostumbras tú a hacer el chequeo anual para ver cómo está funcionando tu cuerpo? ¿Y alguna vez has pensado cómo está la salud de tu oído? ¿Qué haces para cuidar de ese órgano tan pequeñito? Todo es una cuestión de cuidado, que empieza con la limpieza. Según la doctora, es necesario estar atento para no dañar el oído. La verdad es que la mayoría de la gente me pregunta muchas veces cómo se debe limpiar el oído. Y el oído, la verdad, que la mayoría de las veces no hay que limpiarlo, no hay que hacer ninguna maniobra extra para poder limpiar el oído. El oído tiene un método de limpieza natural, que en base a cerumen y en base a descamación del mismo conducto, el conducto auditivo se va limpiando solo. Incluso muchas veces cuando nosotros masticamos, el movimiento de la mandíbula ayuda a que ese cerumen salga. Pero muchas veces, si nosotros nos introducimos cosas por el oído, el cerumen comienza a acumularse y se comienza lentamente a impactar. Hay gente que le ocurre mucho más frecuentemente que otras. Y cuando esto comienza a suceder de forma repetitiva, muchas veces determinado por la forma del conducto, llega el momento que hay que plantearse limpiarlo. La verdad que cotonetes o hisopos no están recomendados, básicamente porque pueden llegar a ser muy traumáticos y porque muchas veces el cerumen solamente lo impactan aún más dentro del conducto. Ahora, ¿qué hacer cuando trabajamos en lugares donde tenemos que estar expuestos a un ruido intenso? ¿Cómo usar correctamente los aparatos de protección individual?
Sí, bueno, en Chile y a nivel internacional también existen medidas de protección auditiva para personas que trabajan con índices de ruido mayor a 85 decibeles por más de 8 horas diarias. Eso ya se considera un límite que a la larga va a causar un daño auditivo irreparable en el oído. Eso se conoce como trauma acústico. Y el trauma acústico hay que evitarlo principalmente con medidas de protección, con protectores auriculares que sean supraauriculares. Esto quiere decir que vayan ojalá por fuera del oído. Esa es la mejor manera de proteger el oído. Y obviamente no superar la barrera del daño, que ya son potenciales auditivos sonoros demasiado potentes y que van a producir un daño, hagamos lo que hagamos. Por ejemplo, no es lo mismo para un trabajador que trabaja en un aeropuerto y que se ve sometido constantemente a ruidos muy grandes, pero también un conductor de chofer, por ejemplo, en un tráfico en alguna ciudad abultada, también se produce un trauma auditivo acumulado por tal vez una potencia auditiva que no es tan importante, pero de forma continua, todos los días, eso también produce un daño en el oído. Entonces, como dijimos al principio, el oído es un órgano que hay que proteger. Muchas veces no protegemos nuestros oídos en cuanto somos jóvenes, pero debemos recordar que el oído también es un órgano que envejece con el tiempo. Sí, la verdad que el oído también es un órgano que envejece, al igual que muchas otras partes del cuerpo. El oído con la edad va perdiendo su capacidad auditiva, básicamente porque se va desgastando tanto el nervio como las células de la audición. Y eso depende muchas veces de la predisposición genética que se tenga y cómo hemos cuidado el oído a través de la vida. Entonces, si eres de esas personas que salen por las calles escuchando música fuerte, pon atención y cuida tu salud auditiva. Prevenir es la mejor elección. La mejor recomendación que les podría dar es que lo cuiden desde ya, desde que son muy jóvenes, de que no abusen de la capacidad del oído que tiene para escuchar, que no lo sobreusen con estímulos auditivos mayores a los que el oído puede soportar, que no sean más de 1 o 2 horas diarias de reproducción de música, menos del 50% de la máxima reproducción que tenga el aparato con el que escuchen música, que el oído traten de tocárselo lo menos posible, que no se lo hurgueteen, no se introduzcan instrumentos ni cotonetes como estábamos hablando, hisopos, y que el oído la verdad es que lo dejen tranquilo. Y si trabajan cerca de exámenes de ruidos muy fuertes, que acudan a un prevencionista de riesgo, que prevengan el daño auditivo desde jóvenes y que prevengan el daño que van a tener y no va a ser evidente cuando sean jóvenes, sino que cuando sean mayores. Frente a tanta conversación sobre sonidos, ruidos y sonidos diversos, debemos evaluar también nuestros momentos de silencio. Y al hablar del silencio, no es cuando todos están dormidos, sino que silenciarse para oír a tu propio corazón. Aunque tener un tiempo para el silencio ya no esté de moda y les suene absurdo a algunos, será algo imposible el armonizar los sonidos de modo que todos se beneficien. Saber oír es aprender a estar en silencio. Es brindar espacio a que el otro diga lo que quiera. Podemos aprender y enseñar que el respeto a los oídos y a la audición puede impedir la aceleración de la sordera del cuerpo y del alma. No podemos iniciar un nuevo tiempo en donde la mayoría de nosotros entienda que la autoridad de una persona no se mide por el volumen alto de su voz, sino por su actitud de obediencia a alguien que le es superior. Nos encontramos olvidando de que la mejor música no es necesariamente la más tocada, sino la que más nos toca el espíritu. ¿Y cómo estamos tratando nuestros propios oídos? ¿Qué le hemos proporcionado a los oídos ajenos? Es cierto que el poder oír es algo precioso, pero eso no nos brinda el derecho a vivir dándole oídos a lo que nos daña el cuerpo y el alma, así como tampoco el hacer con que el oído ajeno sea blanco de cualquier clase de basura sonora. ¿Es Dios el que ya no nos escucha o somos nosotros los que ya no le escuchamos?
Incluso dijo Jesús: Mis ovejas oyen mi voz. en medio de tanto ruido necesitamos oír la voz de Dios. El escritor brasileiro Rubén Alves dijo en cierta oportunidad: Dios es la belleza que se oye en el silencio. De ahí la importancia de saber oír a los demás. La belleza también vive allí. Por eso pronunciamos buenas palabras y mantengamos los oídos siempre abiertos a lo que es justo, a lo que es bueno y verdadero. ¿Sabes oír? Queremos seguir con este tema, luego que nos permitas hacer una breve pausa. Continúa entre tanto en nuestra sintonía. Estamos presentando La Vida Ahora. Volvemos a presentar La Vida Ahora. El arte de oír y escuchar. Este es el tema del programa La Vida Ahora de hoy. ¿Cuántas veces oíste la frase "nadie me escucha en esta vida"? Quiero compartir contigo el texto bíblico que habla sobre el tema de oír y escuchar. Recuerden esto, queridos hermanos. Todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Es un poco duro, ¿verdad? 2 orejas y una lengua. ¿Qué usamos más? Hablar. Escuchar es un arte. En estos tiempos de celulares, tabletas, internet y WhatsApp, se ha hecho difícil que la gente nos oiga, ¿verdad? Estás conversando con alguien, esa persona está distraída. Hablaste y nadie te puso atención. ¿Y cuando conversas y la persona menea la cabeza y juega con las llaves mientras hablas? ¿Ya conversaste con alguien así? Nos sentimos como si la persona nos hubiera echado y no nos hubiéramos dado cuenta. Es como si nos estuviera diciendo que estamos molestando. Eso quiere decir que la impaciencia ha dominado. Luego, para que escuchemos al prójimo, lo primero que necesitamos es consideración. Cuando alguien te vaya a hablar, mírale a los ojos. Deja lo que estés haciendo para ponerle atención. O trata de ser buena gente lo suficiente para decir: ahora no puedo. ¿Puede ser en un rato más? Consideración. Cuando vayas a conversar con alguien, considéralo. Hay mucho que hacer, pero ese es el momento de mostrar consideración y dedicarle ese tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿10 minutos? ¿20? ¿30 minutos? También entendemos que están los que hablan sin parar, los que no dejan que el otro hable, pero debes verbalizar y señalar que también te debe oír. Eso es diálogo. Segundo, muestra interés. Especialmente si hay diálogo, interésate. Es así como Dios habla contigo. Dios así lo dice. Me gusta escuchar tu oración. ¿Ya oraste hoy? Me gusta escuchar tu conversa conmigo. A Dios le gusta escuchar nuestra alabanza. ¿Tú crees que al Dios eterno le gusta que lo alabes? ¿Que le cantes una canción en casa? Él se interesa por ti. Dios no rechaza la oración, tampoco aleja de nosotros su gracia. Se interesa por nosotros. ¿Cómo mostramos interés en la conversación? Preguntando y tratando de entender las palabras dichas por las personas. Escuchar atentamente, preparado para oír. Considerar, interesarse, ser paciente. La paciencia es fundamental. Por eso la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, para que tengamos paciencia. Dios tiene que habitar en nosotros. El Espíritu de Dios nos tiene que transformar. ¿Cómo habita en nosotros el Espíritu Santo?
Él nos habita cuando le entregamos la vida a Cristo y nacemos otra vez. Para escuchar con atención hay que considerar, interesarse, ser paciente y bondadoso. No hay perfección al lado de acá, en esta dimensión. No la hay. Generalmente comparamos virtudes y defectos. Eso es cobardía. Si comparas defectos con defectos, yo tengo algunos que no son iguales a los tuyos. Pero debemos enfocar las virtudes y talentos de cada uno. Cada cual tiene su valor y es capaz de desarrollar sus talentos de manera distinta. Eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Podemos discordar en ideas, sin humillar, sin despreciar, sin rechazar al otro, entendiendo que somos diferentes. Amor, consideración, interés, paciencia y bondad. Todos queremos que nos traten con amor. Amar, pon atención, no siempre es concordar. La Biblia dice que Dios disciplina a todo hijo que ama. Dios siempre nos dice: Hijo mío, dame tu corazón. Él quiere amorosamente que escuches su voz y escuches su palabra. A veces somos sordos y no estamos atentos a lo que dice Dios. Por eso dice la Biblia: sordos, oídme. ¿Sabes que hay personas que pasan toda la vida trabajando en iglesias, en ambientes cristianos, leen la Biblia y sin embargo no escuchan la voz del Señor? Sordos, oídme, dice la palabra de Dios. Hagamos un pequeño ejercicio hoy. Cuando la familia converse, coloquen todos el teléfono móvil en silencio y no lo tomen cuando comience a vibrar. Eso es un mal hábito en nuestras vidas. El teléfono suena. Dejamos a la persona que está conversando con nosotros y le damos atención a otra. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Piensa, ¿has entendido el tema? ¿Lo has comprendido? Escucha con más atención. ¿Quién nos dio el gran ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y toda injusticia. Cuando confiesas, Dios oye pacientemente, comprende, se interesa, usa bondad y misericordia y usa su amor y nos brinda perdón a través de nuestro Señor Jesucristo. Mejoremos más el diálogo, la conversación en casa, en el trabajo, en la iglesia, prontos para oír y tardos para hablar, tardíos para enojarse. Que Dios nos ayude a que cada día sea esa una realidad en nuestra propia vida. Quiero respirar ese aire que sea el tuyo, sea el tuyo. No menguará mi fe cuando estés presente en mi vida, en mi vida. En cualquier lugar donde pueda estar junto a ti, junto a ti. Estoy enamorado, estoy enamorado. Estoy enamorado, estoy enamorado. Al encontrar
en todos mis días. No podré pagar lo que haces por mí. Solo quiero yo cantarte a ti. Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado. Confiando en tu bondad, sabiendo que tú estás conmigo y lo estarás, conmigo y no estarás lejos de mí, nunca estarás lejos de mí, Jesús. Agradecemos y valoramos la sintonía que nos has dado en este programa. Queremos que nos escriba y por eso ponemos la dirección que aparece en la pantalla. Como no, te invitamos a sintonizar La Vida Ahora en este canal en una nueva oportunidad. Si tienes dudas o sugerencias, escríbanos a ministerioreforma@ministerioreforma.com o para la dirección real. Si vives en los Estados Unidos, Puerto Rico, México, el Caribe, América Central o países de Sudamérica, Ministerio Reforma, apartado postal 130, código postal 13012-970, Campinas, San Pablo, Brasil. Ministerio Reforma, 50 años llevando la palabra de Dios a través de los medios de comunicación.